son los últimos dos capítulos que hemos visto, ¿ya? El problema nos dice, se ha demostrado experimentalmente que la reacción 2A más B, así, y tiene una ecuación de velocidad, B igual a la conjugación de A, conjugación de B. La pregunta es, ¿cuáles serán las órdenes parciales y el orden total de la reacción? ¿Cómo influirá un aumento de la temperatura en la velocidad? Luego dice la B, dice la adición de un catalizador influirá en la velocidad de la reacción, en la cantidad de productos obtenidos, Entonces, vamos a desarrollar este tema. Vamos a ver qué dicen, a ver cuál es la opinión primero de ustedes. ¿Cuáles serán las órdenes parciales? A ver, ¿qué me dice Daniel Sanabria? Sanabria, ¿te encuentras? Sí, profe, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es tu opinión aquí? En el problema que dice, está leyendo el problema, por favor, se está compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces dice, se ha demostrado experimentalmente que la reacción 2A más B nos da C. Tiene una ecuación de velocidad B igual a K por la concentración de A por la concentración de B. ¿Cuáles serán las órdenes parciales y el orden total de la reacción? A ver, ¿qué me dice Sanabria? El orden total es 2. Es 2. ¿Y los órdenes parciales? 1, 1. 1, 1. Correcto. ¿Ya? Entonces, mire, ojo ahí. Ya. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cómo influirá el aumento de la temperatura en la velocidad? ¿Aumenta la velocidad? Ya, pero ¿cómo? Es Sanabria, ¿no? ¿No es lo que me está respondiendo? Sí, yo. Diego Sotelo. Diego. Ya. ¿Piero o Diego? Diego. Diego. Ya. ¿Y por qué aumenta? Diego Sotelo. Disminuye la energía necesaria para que se transforme de reactivo a producto. ¿Y en qué te basas? O sea, así nomás, así en palabras nada más, ¿o en qué te vas a basar? O sea, disminuye la energía de activación necesaria. La energía de activación. ¿Y cómo influye un aumento de la temperatura? Es lo único que sabes de
energía de activación no sabes nada. Ya, entonces, para este análisis, ¿cómo influirá el aumento de la temperatura en la velocidad? Nos tenemos que basar en esto de aquí. ¿En qué nos tenemos que basar? En la única teoría que nos ayuda más que nada a ver, ¿no? La ecuación que relaciona la temperatura. ¿Cierto? ¿Cuál es la ecuación de Arrhenius? La ecuación de Arrhenius nos dice que K, que la constante de velocidad K es igual a A por E a la menos la energía de activación entre RT. ¿No es cierto? Esa es la ecuación que nos ayuda a nosotros para poder decidir, y ahí está la función T, la temperatura. Entonces, esta constante K es la que modifica el valor de la constante de velocidad, ¿no? De la velocidad, en este caso K, no K, y por lo tanto también es de la velocidad de reacción. Si aumenta la temperatura, ¿no? El cociente de EA entre RT, ¿cómo se hace? ¿Más o menos negativo? Si aumenta el valor de T, es constante, R constante. Entonces, ¿cómo se vuelve? ¿Más negativo o menos negativo? Menos negativo. ¿Cuánto? Menos negativo. ¿Menos o más? Menos. ¿Más o menos? A ver, no te pongas en duda. No, menos, profesor. Menos negativo, ¿no es cierto? Se hace menos negativo y la potencia va a incrementar su valor. Por lo que el valor de la constante K, de la velocidad, va a aumentar. Y como consecuencia, si aumenta K, la velocidad de la reacción va a aumentar. ¿Correcto? Porque la velocidad está dada así, de esta forma, ¿no? La velocidad va a ser igual acá por la concentración de A, la concentración de B. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Algún problema hay? ¿No? Se ha demostrado experimentalmente que la reacción 2A nos da C. Tiene una ecuación de velocidad, mire cómo nos da el problema. Entonces, ¿cuáles serán las órdenes parciales y el orden total? Ya la han respondido correctamente, es la más sencilla. ¿Cómo influirá el aumento de la temperatura en la velocidad? Pero ustedes no pueden decir simplemente aumenta o disminuye, sino tienen que sustentarlo, ¿no? ¿Cómo influirá un aumento de la temperatura? ¿Basado en qué? Entonces ya tienen la ecuación de Arrhenius y ya lo hemos visto. B dice, B, la adición de un catalizador
influirá en la velocidad de reacción y en la cantidad de producto obtenido. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Influye en la velocidad, pero no en la cantidad de productos. Correcto. Ya, muy bien. Entonces, la adición de un catalizador no disminuye, lo tienen que siempre, ¿no? Disminuye la energía de activación, ¿no? Y si disminuye la energía de activación, ¿no? Nuevamente nos vamos aquí, miren, nos vamos aquí a reino. Entonces, si esto disminuye, ¿cierto? No, perdón, la energía de activación, ¿no? No, disminuye, pero la energía de activación va a disminuir. Y va a aumentar la energía de activación, disminuye, ¿no es cierto? Ahí lo disminuye porque es un catalizador positivo, ¿no? Disminuye la energía de activación. Si disminuye la energía de activación, el valor de la potencia, de esta potencia, de aquí, ¿no es cierto? Este valor va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Aumenta o disminuye esto de acá? Si disminuye este valor, toda esta potencia, Disminuye. aumenta. Por lo que el valor de la constante aumenta y se incrementa la velocidad de reacción. Nuevamente, ¿no? Tiene que sustentarlo, ¿ya? Porque acaso si en algún momento le toca el examen, tiene que sustentar. No solamente aumenta, disminuye la energía de activación, por lo tanto aumenta la velocidad. No tiene que decir. ¿No? O en caso contrario, ya puede decir su gráfico, ¿no? Su gráfico donde dice, no, esto. Pero está arreglo. Sí, pero no va a influir en la cantidad obtenida, ¿no? La cual depende solamente de la estequiometría de la reacción. ¿Correcto? Entonces ya hemos resuelto el primer problema, tranquilamente pasamos al segundo, ¿no? Aquí ya es un poco más, a ver si aumento acá un ratito. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Ahí, ya. Entonces, este de aquí lo vamos a trasladar. Ya. Entonces nos dice, en un recipiente de 2 litros se introducen 1.6 moles de sustancia de una sustancia A y 1,2 moles de una sustancia B. Después de calentar a los 100 grados centígrados se alcanza el siguiente equilibrio. 3A más B me da 12. ¿Cuál es el número de moles de C y B
en el que el número de moles de C y B son iguales. Calcular el valor de K sub C a esa temperatura y el valor de K sub C. A ver, por favor, a ver. Vamos durando la idea, por favor, un ratito, un minuto para ustedes para hacer las preguntas, ¿ya? Ya, ¿qué me dicen? A ver, ¿cómo hacemos para calcular K sub C? Tenemos que calcular primero los moles en equilibrio. ¿Cómo? Tenemos que calcular primero los moles en equilibrio. Los moles en equilibrio, ya, muy bien. Ahí vamos a hacerlo. Vamos a ver. Ya. Entonces, si describimos la reacción, ¿no es cierto? Tenemos en estado gaseoso, tenemos 3, a ver, por aquí lo escribimos, 3A en estado gaseoso, más B en estado gaseoso. ¿No? Y tenemos 12 en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Tenemos al inicio dice, en un recipiente de 2 litros, se introducen 1.6 moles de una sustancia A y 1.2 de la sustancia B. Entonces tenemos 1,6 al inicio, número de moles al inicio, 1.6 y 1.2, 1,2 ya. Y de C, cuando tenemos 0. Después de calentar a 200 grados centígrados, se alcanza el siguiente equilibrio con el número de moles de C y B iguales. De C y B iguales, ¿correcto? De C y B iguales. Entonces, ¿cómo serán las moles en el equilibrio? En el equilibrio nos dicen, a ver, el número de moles en el equilibrio será igual a 1,6 menos X y 1 menos, a ver, acá geométricamente, vamos a ver. ¿1,6 menos cuánto? Si es X lo que reacciona. ¿Menos 3X?
Menos 3x, correcto. Menos 3x y 1,2, ¿no? Y porque el coeficiente aquí es 1, está bien. Y aquí es 2, ¿no? 2, 12. 12. ¿Está bien? El equilibrio estamos ahí, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, y luego nos dice que en el equilibrio las moles de B y C son iguales. Entonces nosotros podemos calcular X, ¿no? Porque en el equilibrio el número de moles van a ser iguales. Entonces 1.12 menos X va a ser igual a 2X, ¿no? Y X va a ser de aquí es 0.4, 0,4, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, nos piden el valor de K sub C, entonces tenemos que calcular la concentración, ¿correcto? Nada más, entonces calculamos la concentración y vemos que el número de mol de la concentración de A va a ser igual a 1,6, ¿no es cierto? 1,6 menos 3 por 0.4. Entre el volumen, ¿no? Menos mal que nos dan el volumen es el mismo para todos, 2, y este valor nos da 0,2. Entonces, de igual forma B, la concentración de B va a ser igual, calculando de igual forma, 0.4. La concentración de C en el equilibrio, no, también va a salir 0. ¿Está bien? Y de aquí calculamos K sub C, ¿no? K sub C. Entonces, K sub C, aquí, K sub C va a ser igual a la concentración de C al cuadrado. ¿Está bien? De la ley de acción de masa, ¿no? K sub C elevado al cuadrado por la concentración de A elevado al cubo y la concentración de C de B. Por lo tanto, este valor, al reemplazar estos valores, ¿no? Todo esto es molar, ¿no es cierto? Concentración molar, molar, molar. Entonces, caso C nos va a dar, Profe, sí, ¿no sería del B y el C 0.8? 0,8, no es entre dos lo han dividido entre volumen, porque es el número de moles, este es concentración, ¿no? Este es igual a número Bien, de moles entre volumen. El volumen es 2, ¿ya? Está bien que estén haciendo los cálculos para que puedan ustedes ver los posibles errores que podemos cometer al momento de resolver, ¿no? ¿De acuerdo? Está muy bien eso. Ya, entonces ahí me están siguiendo rápidamente ustedes que son mucho más ágiles que yo. Y vamos corrigiendo, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Ya ese error no lo vas a cometer ya de nuevo. Entonces, caso C, a mí me sale, a ver, 50 molar a la menos 2. Porque acá está a la cuarta y acá al cuadrado menos 2. Y este valor, las concentraciones, sale 50. ¿Está bien o no está mal? A elevado al cubo de 0.4 y 0.1. Entonces ahí está. ¿Está bien? Entonces ya hemos calculado K sub C. ¿Cómo calculamos K sub P? A ver, una idea. A ver, ¿cómo calculamos K sub P?
K sub P igual a K sub C por RT elevado a la variación de los coeficientes. Variación de, de la variación del número de moles. Número de moles, ¿no? Vale. Entonces, el K sub P, tenemos ya la ecuación, ¿no? Que nos relaciona K sub P con K sub C, y este es igual a CA, perdón. A K sub C, ¿no es cierto? A K sub C por RT por el cambio del número de moles, ¿no? Y el cambio del número de moles, ¿cuánto sale? ¿Menos 2? Menos 2, ¿ya? Menos 2, porque delta de M es igual al número de moles de productos, ¿no? Y reactivos, ¿no? De productos, mejor lo pongo completo, productos, menos el número, menos el número de moles de reactivos, ¿no? Entonces, delta de N, producto 2 moles, menos 4 moles de reactivos, nos sale un valor de menos 2. ¿De acuerdo? Y lo reemplazamos, ¿no? Entonces K sub P es igual a K sub C que ya lo hemos calculado, RT elevado a la menos 2, ¿no? Y nos dan todos los datos, tenemos temperatura, nos dicen a 200 grados centígrados, ¿no? Yo tengo un valor de K sub P igual a 0.033 anual. Entonces tienen que ver, ojo acá, las unidades para poder resolver. Un minuto para que lo resuelvan y me digan si está conforme, ¿ya? Sí está conforme, profesor. Listo, entonces, ya ustedes lo verifican, por favor. Vamos a ver ahora. El tercer problemita, a ver, vamos a ver el tercer problema.
Entonces ustedes lo verifican. Correcto. Voy a borrar. Ya hicieron captura, algo. Captura de pantalla, todo eso, ¿no? Listo. Ya, ahí está el otro problemita de cinética química, ¿no? En la reacción de primer orden a productos, concentración de A igual a 0.816 molar. Inicialmente, ¿no? Inicialmente, ¿no? O sea, continúa, ¿no? Inicialmente. Y conversión de A 0.632 molar transcurrido los minutos, 16 minutos. ¿Cuál es el valor de la constante de velocidad? ¿Cuál es la vida media de esta reacción? ¿Y cuál será el valor de A transcurrido 2.5, ¿no? Y hemos hecho varios problemas parecidos, ¿no? Parecidos a esto, ¿no? Entonces, la reacción es de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que A nos va a dar los productos. ¿No es cierto? Y la ecuación, la reacción de primer orden, la velocidad va a ser igual a K por la concentración de agua. ¿Está bien? Entonces, recuerda que tu compañero dijo, uno de sus compañeros, o no sé si en esta edición o en la otra edición, entonces como esto está desapareciendo, entonces menos, ¿no? Incluimos el signo menos K diferencial, K por la concentración. Y esto de aquí era igual a la velocidad, que era la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, no con respecto al tiempo. Eso es lo que habíamos hecho en teoría. Y la solución de esta expresión, ¿no? Era logaritmo de la concentración de A entre la concentración inicial. Y esto igual a menos K por T. Tiempo, ¿no? Esa era la solución. Entonces, en clase le dije que, bueno, esta integral, ¿no? Ustedes solamente se iban a referir a la solución de esa integral. Si es de primer orden, esta es la solución, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, si es la solución, esta es la solución, no se olviden de eso. Este sería, por decir, 1, ¿no? Y reemplazamos simplemente los valores, ¿no? Entonces, logaritmo de la concentración en un tiempo
cualquiera, que había sido en este caso 0.632, ¿no? Entonces un tiempo sería 0.632 molar entre 0.816, que es al inicio, molar, y esto es igual a menos K, y el tiempo queda 16 minutos, ¿no? 16 minutos. Entonces K, de aquí nos salía K, para la ecuación de la velocidad, K iba a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1. El tiempo B, la vida, ¿cuál es la vida media de esta reacción? Entonces, la vida media, recuerden ustedes que se refiere que cuando la concentración inicial, esta es la parte, a ver, de aquí, ¿no? La primera parte. Aquí vamos a la segunda, ¿no? La concentración de A en esa, la vida media, tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media se está refiriendo. Entonces, era igual a la concentración de A inicial entre 2. ¿No? Entonces, cuando calculamos el tiempo, cuando esta concentración es la mitad, entonces la vida media de esa reacción. ¿De acuerdo? Más que nada por el término, para que se adecúen al término, de repente no lo ven, tiempo de vida media. Y si ustedes recordarán, esto es logaritmo de 2 entre K. Entre K. ¿De acuerdo? Entre K. Entonces ya tenemos ahí el valor de K y el tiempo media de vida media va a ser igual a 43.3 minutos. ¿Ya? Y para un tiempo, dice, ¿cuál es el valor de la concentración transcurrido? 2.5 horas, ¿no? 2.5 horas, entonces lo primero que decimos tiempo igual 2.5 horas. Entonces, miren, K está en minutos, por lo tanto no se olviden, no vayan a cometer el error de varios compañeros de ustedes también. Reemplazan el tiempo al toque, ¿no? Reemplazan el tiempo 2.5, tienen que pasarlo a minutos, ¿no es cierto? Entonces, esto en minutos es 150 minutos, ¿no es cierto? 2 horas, 2.5 horas, 150 minutos. Entonces, con este tiempo si ya calculamos, ¿no? El valor transcurrido, la concentración transcurrido cuando han pasado 2.5 horas. Esos 2.5 horas nos da, ¿no? Lo sacamos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde? Del logaritmo, ¿no? De la concentración de A en ese tiempo entre la concentración inicial 0.816 molar, si queremos poner molar, y menos K, que ya lo tenemos en minutos, 1,6 por 10 a la menos 2 por minuto, ¿no? Minuto por 150 minutos a la menos 1, entonces se va esto
Como esto se va. Y que nos queda, a ver, logaritmo o la conversión de A va a ser igual a 0.074. 0.074. Ya, 0.074. ¿Está bien? Pregunta, por favor. ¿Está sencillo el problema? Listo. No hay preguntas. Avanzo. ¿Ya? A ver, esa constante de equilibrio. A ver, este lo voy a... Listo, voy a borrar. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver, dice la constante de equilibrio a una temperatura de 800 grados centígrados, ¿no? Para la reacción, ahí nos dan la reacción, vale K sub C 18. Calcular el valor de K sub P para la misma reacción. B. Si las presiones parciales del metano y del vapor, no de agua, valen 15 atmósferas al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales en todas las especies cuando se alcance el equilibrio? Cuando se alcance el equilibrio. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de K sub P? Calcular el valor de K K sub sub P igual a K sub C por RT elevado a la variación de P. Nuevamente, hacemos, ¿no? Recordamos la misma ecuación. Entonces, como nos dan K sub C, inmediatamente usted tiene que pensar, ¿no? La relación inmediata, ¿no? Entonces decimos que K sub P va a ser igual a K sub C por del RT, ¿no? Por RT delta de N. Delta de N va a ser igual, tenemos acá 3 más 1, 4, 1 menos 1, entonces va a ser delta de N, va a ser igual a, ¿cuánto? A 2, ¿no? A 2. ¿Está bien? Entonces delta de N va a ser igual a 2. ¿Estamos? No es necesario escribirlo ya, ¿no? A ver, ¿qué me dices? Sánchez Castañeda. Sánchez Castañeda, ¿está? Sí, profesor. Ya, ¿qué me dice? ¿Está bien? Delta de N igual a 2 o menos 2. Es 2. 2, positivo, ¿no? O negativo. Positivo. Correcto. Ya, muy bien. Entonces ya está. Está definido. Ya, entonces teniendo eso, podemos calcular K sub P. Y K sub P, mire, va a ser igual. Ojo que tienen que ver las unidades, ¿no? Ya. Si nosotros decimos que es igual a 18, que es K sub C,
por RT 0.082, ¿no? 82, ¿qué cosa es? R, ¿qué cosa es aquí? 0.082, ¿qué? ¿Vale? ¿Qué unidad? Si ustedes miren, de aquí, ustedes tienen la ecuación general, presión por volumen es igual a RT, ¿no? Entonces, R es igual al volumen molar, ¿no? Volumen molar, no me mole, ¿no? Entonces, R es presión por volumen. Y si desean ponerle N aquí, mejor así como usted se acostumbra. Ya, la presión por volumen, ¿no? A ver, R entre el número de moles. Okay. Entonces, las unidades, solamente unidades, ¿no? Entonces, presión, atmósferas. Volumen, litros. Número de moles, mol. Temperatura, grados Kelvin. Entonces, de acá, atmósfera, mol, grados Kelvin. ¿Está bien? Por la temperatura, que te da 800 más 273, ¿no? Grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin. ¿Está bien? Todo esto, a ver, esto es así, ¿no? Todo esto de aquí, elevado al cuadrado. Elevado. Y tengo un valor para ello, tengo un valor de K sub P es igual a 1,4 por 10 a la menos 5. No se olvide de poner las unidades, ¿ya? Por favor. Las unidades, si no ponen unidades, le va a restar puntaje. Entonces, acá realmente, y K sub P que haría litros, atmósferas, ¿no? Sobre mol. Así de No fácil. quedaría atmósferas al cuadrado nomás. Ah, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, a ver, al cuadrado, ¿no? Entonces, internamente se eliminan estos dos y queda todo al cuadrado. Está bien, gracias. Cuadrado, cuadrado y cuadrado. Está bien, ¿no? Así. Ya. Litro y mol ya no debería ir, profesor. ¿Cómo? Litro y mol ya no debería ir porque el KC está en unidades de molaridad. El caso C. Sí, pero ahí tiene problemas sin unidades, pero Sí, no calcula. le dan divinidad, ya lo dejan así como está nomás. Ya, el caso C. El caso C es si está elevado al cuadrado. Ah, perdón, acá puede ser, ¿no? Porque es entre volumen. Condensación, entonces molar al cuadrado sale, ¿no? De la constante de ley de acción de masa. Ya, muy bien. Ahí pueden poner, entonces, el caso C, molar al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, molar al cuadrado. ¿Está bien? Ahí. Ya. Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué más nos piden? A ver, nos piden después. Ya está el caso P, ya calculado el caso. ¿Ya? Si las presiones parciales etano y del vapor de agua valen 15 atmósferas al comienzo del proceso, ¿cuáles serán las presiones parciales en todas las especies cuando alcance el equilibrio?
Entonces, si lo damos así, lo vamos a reemplazar de esta forma. A más B y nos da C, ¿no? Ya sabemos que C más 3D, ¿no es cierto? Ahí ya lo vemos, ¿no? Entonces, al inicio nos dicen el número de moles o la presión parcial, ¿no? Las presiones parciales al inicio, ¿no? Aquí es 15 atmósferas y aquí es 15 atmósferas. Entonces, aquí 0 y aquí es 0. Las presiones parciales en el equilibrio serán 15 menos X, 15 menos X, ya que son trigonométricamente 1, 1. Aquí van a aparecer X, ¿no es cierto? X moles, y aquí 3 veces, ¿no? 3X. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Correcto. Bien. Entonces, como nos piden cuáles serán las presiones parciales en todas las especies, conocemos K sub P, entonces no podemos despreciar ese dato y decir K sub va a ser igual a D al cubo, o sea, C por D al cubo entre A, la presión parcial, ¿no? La presión es parcial de la presión parcial elevado a la presión parcial de A, presión parcial de B. Ahí. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio tenemos todas las presiones parciales y este valor daba 1.4 por 10 a 5, ¿no? Entonces, tenemos que K sub P va a ser igual a, ¿no? En el equilibrio P sub C X por P 3X elevado al cubo, ¿no? 3X al cubo, ¿no? Al cubo, sí, al cubo, coeficiente 3. Bien, entonces, a ver, acá elevado al cubo, entre X por 15 menos X y menos X. Y de aquí resolvemos y X nos da un valor de 13 atmósferas, ¿no? Ahora, ustedes resuelven 13 atmósferas. Con ello hallamos las presiones parciales de cada uno de ellos. ¿No está bien? Listo. Bien. Entonces, creo que con esto de cinética química, ya todo casi igual, parecido, el orden de la reacción, no se olviden si que le dan concentraciones iniciales, tanto de producto que activo, ¿no? Entonces no saben hacia dónde está dirigida la reacción. ¿Ya? Vamos a pasar a la otra parte del capítulo de equilibrio químico. ¿Ya? Aquí hay un quinto problema que se lo de todo modo, estos problemas lo voy a enviar para que lo vean, ¿ya? De todo modo.
Este de acá, cerramos aquí. Y nos quedamos con los problemas de equilibrio químico en soluciones acuosas, ¿ah? En soluciones acuosas. El pH, ¿no?, de un ácido nítrico, ¿no?, con las siguientes concentraciones, ¿no? Entonces, aquí está concentrado, aquí está menos y aquí está bastante diluido, ¿no? Entonces, tenemos que ver el aporte del agua, ya que ustedes saben que el agua se ioniza por completo, ¿no? Se ioniza, hay un aporte de iones hidrógenos y OH, ¿no?, sobre la solución. Si la solución es concentrada, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Ahí está, ya está. Listo, vamos a ver. ¿Cómo hacemos estos problemas? A ver, ustedes que están, digamos, rápido en operar, pero vamos a ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Ya, a ver. Ya estamos, calcular el pH del ácido nítrico en la siguiente concentración, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es deducir, ¿no?, una ecuación para poder calcular, ¿no?, de forma general, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la solución, tenemos el ácido nítrico, ¿de acuerdo? El ácido nítrico NO3, acuoso, ya está con agua, acuoso, que se va a disociar como H más acuoso, ¿cierto? Acuoso, más NO3 menos acuoso también. ¿De acuerdo? Acuoso. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Para poder calcular el pH. ¿Qué más decimos? El ácido nítrico es un ácido. El ácido nítrico es el ácido. ¿Cómo? Ácido débil. Ácido nítrico, ácido débil. A ver, vamos. Saquen su listita a ver para que vean. El ácido nítrico se disocia completamente. Ácido fuerte. Se disocia completamente, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a ver si lo vemos claramente mejor.
¿correcto? Miren aquí. Ácidos fuertes, bases fuertes, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, por favor, mucho cuidado en eso, ¿ya? A ver, regresamos aquí. Ya. Entonces, un ácido fuerte se va a disociar completamente, ¿no? Pero también está en una solución y es agua. Hemos dicho que es agua, estamos trabajando con agua, no otro solvente. Orgánico no, solamente con agua, ¿de acuerdo? Y una de las propiedades del agua, es que se disocia completamente. No se disocia, ¿no? ¿De acuerdo? Agua que es acuoso. Y tenemos que estar de esta forma, ¿no? H más, acuoso también, yo le decía en solución, más OH también en solución. A ver, no ir, perdón, el KB doble, siempre tenemos que tener en cuenta el KB doble también. El KB doble va a ser igual a la concentración, al producto de las concentraciones, ¿no? K del agua y este a su vez es un valor, ¿no? 1 por 10 a la menos 14. ¿Está bien? Ahora, miren, aquí nomás le indico lo siguiente, miren. Si el ácido nítrico es concentrado, está concentrado, entonces el aporte del agua aquí casi es poco, porque está concentrado, o sea, hay poca agua, ¿no es cierto? Entonces, este aporte de aquí es poquísimo comparado con el mismo aporte del ácido nítrico. ¿De acuerdo? A ver si me entendieron, por favor. Si la solución es diluida, muy diluida, o sea, poco de esto, y agua, hay más agua, entonces el aporte de estos iones hidróneo es significativo aquí. ¿Me entendieron ahora? ¿Me entendieron, por favor, esa partecita? Sí, bro. Ya, muy bien. Así nosotros ya por lo menos tenemos que imaginarnos que cuando una solución es diluida, entonces el aporte de los iones hidróneo es importante. Si es un ácido. Y si fuese una base, el aporte de los OH es significativo para esa base, ¿no? Correcto. Hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿no? Hidróxido de sodio. Entonces ya el aporte del OH es importante aquí en el OH, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer son balance de masas y balances de cargas. ¿De acuerdo? O sea, todas las cargas positivas igual a todas las cargas negativas. En forma general, ¿ya? Entonces, mire, en el balance de masa, entonces, mire, la concentración inicial aquí, C sub A, por decir, la concentración inicial, que casi siempre nos van a dar como dato, ¿no? La concentración, ¿no? 0.2 molar. Esta concentración molar va a ser igual a esta de aquí. ¿De acuerdo? Porque esto se va a disociar. Entonces, esta va a estar referido a la concentración inicial del ácido. Y esto no podemos decir que es igual. ¿Por qué razón? Porque va a haber un aporte del agua que se va a sumar a esto de aquí. Que esto se está disolviendo, no se está disociando, y este de aquí va, como está en agua, va a dar un aporte. Esto no se puede aportar aquí,
Entonces, la concentración de A va a ser igual a la concentración de el nitrato. ¿Estamos de acuerdo? La concentración del ion nitrato va a ser igual, en este caso, a la concentración del ácido C sub A. Profesor, ¿Está bien? Sí, ¿podría repetir, por favor? ya. A ver. Mira, la concentración de este ácido nítrico va a ser igual a la concentración de del ion nitrato también. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se va a disociar aquí va a estar aquí. ¿No? ¿De acuerdo? Pero no va a ser igual, el C sub A no va a ser igual a la concentración de iones hidróneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque a este de aquí, a esta concentración, a este número de moles, por decir, número de moles entre volumen, ¿no? De la solución, ¿no? Aquí, el aporte del agua, los iones hidróneos del agua se van a sumar aquí, va a haber más cantidad. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por eso que no podemos que C sub A es igual aquí. Si tuviera solo, sí, pero si no tuviera acoso, sí podemos decirlo. Pero como ahí está el agua en soluciones acuosas, entonces hay un aporte del agua. ¿Está bien? ¿Ahora sí o todavía? Sí, profe, está bien. Gracias. Ya. Entonces, miren, y ahora en el balance de cargas, acá lo voy a poner en el balance de cargas, podemos decir que la carga de este de aquí más esta de aquí, que es lo mismo en total, ya me estoy refiriendo al total, no me estoy refiriendo a uno de ellos, sino que todo esto de aquí, no todo, esto más esto, igual, ¿no? La concentración total, ¿no? En cargas, va a ser igual a la del nitrato, de la condición del ácido nítrico, ion, más la carga negativa de este, ¿no? Más la carga negativa. ¿Correcto? Ahora, si en un caso, en otra solución, ¿no? Este fuese otro disolvente, entonces va a haber un aporte de esto de aquí diferente. Entonces ya será, por decir otro cualquiera, por decir algo, cloro no es, sodio más, por decir algo nada más, ¿ya? Sodio más, entonces concentración de esto de aquí con carga positiva, más la concentración del sodio más, ¿no? Pero en este caso, como son hidróneos, entonces ya, ahí está. ¿Correcto? ¿Estamos, a ver, entendiendo? Para después no confundirnos si esto es esto de acá o es esto de acá. No, esta concentración de aquí es la suma total de todos estos dos, de esos dos, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos ahí, jóvenes? Ya. Entonces, a ver, si le ponemos números, podemos decir que este Kw es como 1, este balance de masa es como 2, y este otro balance de cargas es como 3. Entonces decimos, reemplazando la ecuación 1 y 2
reemplazando la ecuación 1 y 2 en 3. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos que la concentración de iones hidrógeno total, ¿no? Total, en el equilibrio, va a ser igual a la concentración de ácido nítrico, ion. Pero sabemos que ese valor es igual a la concentración del ácido, ¿no? Entonces ponemos la concentración del ácido más la concentración de OH. Y la concentración de OH, ¿no? Aquí viene dado de esta forma, ¿no? Si el KB doble de 1, ¿no? De 1 el KB doble, entonces es KB doble sobre la concentración de iones hidrógeno. Entonces será OH será reemplazando KB doble entre la concentración de iones hidrógeno. ¿Conforme? ¿Conforme? A ver, por favor, conforme. ¿Listo? Si ordenamos nuestra ecuación, entonces quedaría de esta forma. Miren, observen por favor. Voy a sumar estos dos, lo voy a sumar, entonces sería, y este H más lo paso multiplicando, ¿no? Entonces, miren, la concentración de iones hidrógeno elevado al cuadrado. Este valor que está multiplicado por este aquí lo paso al otro miembro, al primer miembro, y digo que es igual a C sub A por la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Y este sería menos KB doble, ¿no? El KB doble lo paso al primer miembro, menos KB doble, y todo esto es igual a 0, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? Una ecuación de segundo orden. Entonces, nosotros podemos llamarle a esta ecuación 4. Y la solución de esta ecuación 4, ¿a qué va a ser igual? A la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de A, ¿no? De la ecuación de segundo grado, raíz cuadrada, ¿no? A ver, ustedes me corrigen ahí, CA al cuadrado, ¿no? Más 4 veces, más es, en este caso, más, ¿no? Por el signo, ¿no? Más 4 veces KB doble por 1, ¿no? Por 1. Por 1. Todo esto dividido entre cuánto? Entre 2, ¿no? Entonces, miren, si nosotros deseamos cualquiera, entonces tenemos la concentración de A, tenemos este valor, tenemos KB doble y podemos hallar, ¿no? Solamente en función de la concentración. Esa es una ecuación general, ¿no? General para cualquier solución acuosa, ¿no? Solución acuosa. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Miren, ahora, para esto en forma general para todos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, voy a borrar por favor. Ahora, si nosotros que lo resolvemos como casi siempre, ¿no? Es el caso, decimos A, en el caso de A,
caso de A, podemos decir, ¿no? Como es concentrado, nosotros decimos que la contribución de OH, ¿no?, del agua es despreciable. ¿Está bien? Si es despreciable, nosotros de la ecuación 3, ¿no?, la concentración de 3, ¿de acuerdo? De la ecuación 3, ¿se acuerdan de la ecuación 3 del balance de cargas? Entonces decimos que el aporte, primero era así, ¿no?, el del balance de carga, ¿no? El balance de carga decía esto, ¿no? Más la conversión de OH. ¿De acuerdo? Entonces decimos que la contribución del agua, ¿no?, del OH del agua es despreciable comparado con la concentración del nitrato ion, el ion nitrato. Entonces, si esto se hace despreciable, entonces el aporte casi es pequeño, ¿no? Bastante pequeño. Entonces lo despreciamos, por lo tanto la contribución de esto quedaría de esta forma, ¿no? Es igual a la concentración de N3 menos, ¿no? Y por lo tanto igual a la concentración de 0.2 molar, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, aquí directo, nosotros decimos, logaritmo del P o el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración. Entonces, ustedes sacan directamente y dicen menos logaritmo de 2, ¿no? De 0.2, perdón, de 0. Menos el logaritmo de 0.2, ¿no? Y esto nos da un valor, entonces nos va a dar un valor, un pH de 0.5, ¿no? 0.5. Si ustedes resuelven la ecuación que hemos, no la ecuación anterior, con la ecuación cuadrática, ¿no?, con la ecuación cuadrática, entonces van a obtener que el pH es el mismo, porque es una solución concentrada. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, si ustedes utilizan esto, utilizan esta aproximación porque es muy concentrado, a veces no sabemos si es muy concentrado o muy diluido. El rango de concentración no sabemos, ¿no? Pero cuando ya tenemos así por 10 a la menos 7, entonces ya decimos diluido, ¿no? 10 a la menos 3, si lo trabajamos de esta forma, de la misma forma anterior, ¿no? Si B acá, a ver, vamos a ver aquí. Aquí. B, por ejemplo, ¿no? Si lo trabajamos de igual forma, entonces decimos que el pH, ¿no?, si lo trabajamos de la misma forma, entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de 2 por 10 a la menos 3. Y este valor nos da un pH de 2.7, ¿no? Si nosotros lo comprobamos con la ecuación, esto lo tenemos que comprobar con esta ecuación, ¿no? Recuerden esta de acá, ¿no? La ecuación general, ¿no? O sea, la ecuación general, ¿se acuerdan que es esta? CA más menos la solución cuadrática, ¿no? CA al cuadrado
más 4 veces, es menos, no menos 4 veces, pero coeficiente negativo, KB doble multiplicado por 1, ¿no? Dividido entre 2. Si nosotros este valor de aquí lo reemplazamos, resolvemos, vamos a comprobar que es 2.7, ¿no? 2.7. Pero si nosotros, la parte C, a ver, voy a borrar. Si la parte C digamos, lo trabajamos de igual forma la parte C, entonces vamos a tener un pH, o sea, menos, o sea, el pH va a ser igual a menos, y va a ser igual a menos el logaritmo de 2 por 10 a la menos 7. Y tengo un pH igual a 6,7. Si yo aplico mi ecuación cuadrática, el pH me va a salir 6.2. Utilizando, ya bueno, entonces si yo utilizo mi ecuación cuadrática, el pH me sale 6,62. Entonces, en este caso, el pH calculado por lo anterior con las consideraciones anteriores no satisface la ecuación. No son iguales, son diferentes. ¿No? Son diferentes. Por lo tanto, este valor de aquí está mal calculado. Debo utilizar la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática. Bien. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Estamos? A ver. ¿Alguna pregunta? La ecuación cuadrática solo se utiliza en concentraciones muy diluidas. O sea, la ecuación cuadrática es general. O sea, tú lo aplicas, pero el cálculo te demora en el cálculo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero ustedes tienen que tener las consideraciones, ¿no? Cuándo es concentrado, cuándo esto, y compararlo, ¿no? Entonces, ya dice, puedo utilizar este valor. Entonces, ¿no? En su proceso, en su procedimiento, ya en su experimento de poder hallar, digamos, utilizar este ácido, ya saben que ese valor, su pH es tanto, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Profesor, vamos. Sí, dime. entonces cuando la solución es diluida, no es recomendable utilizar el pH. No. Si la solución es diluida, para calcular el pH, porque a ustedes le van a preguntar calcular el pH. Entonces, el pH no lo pueden calcular haciendo la asunción convenante, que es igual a la condensación inicial, porque es muy diluida. El aporte de los iones hidrógeno o hidroxilo, ¿no? Ya es significativo. Ya es significativo. ¿De acuerdo? Entonces, si usted me resuelve y me dice que el pH de este de aquí es 6,7, entonces yo le voy a poner 0, porque no es ese, es este valor, el pH. La aducción es diluida, por lo tanto, tienen que utilizar la ecuación cuadrática para calcular ese valor. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora sí. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a pasar a ver, a hacer el otro problemita. A ver, ¿cuál es el que quiero hacer? Equilibrio. Ya, entonces el pH de un ácido nítrico fuerte y también igualito. Este es casi el mismo, ¿no? El mismo, sino que aquí es una base, nada más. Vamos a hacer el pH y el grado de hidrólisis de la disolución, este de aquí. Ya en el que nos falta ya poco tiempo.
Sí. Ya. Entonces vamos a hacer este tercer problemita, ya que el segundo es bastante parecido, ¿no es cierto? Igual forma se va a calcular, ¿no? Si la solución es diluida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con este de aquí, donde tenemos que hacer balances, ¿no? Balances, ¿no? De esta vez. Bien, este problema, disculpe siempre el diminutivo que utilizo, ¿no? Este problema, no, mire, pH de grado de hidrólisis es una disolución de NaNO2 de concentraciones, ¿no? Mire, concentrado, un poco más diluido, ¿no? Entonces tenemos que ver y nos dan el pK del ácido, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Nos preguntan el pH y el grado de hidrólisis. Entonces nos piden aquí el pH y el grado de hidrólisis. Eso lo preguntan, ¿no? Este problema lo podemos resolver de dos formas, ¿de acuerdo? De dos formas, ¿ya? Entonces tenemos el nitrato de sodio, el nitrito de sodio, Na, que se va a disociar, ¿no? En iones sodio más iones nitritos, ¿no? Hidrólisis. Entonces está el agua presente nuevamente, el agua está presente, se va a disociar, ¿no? En H más OH. Luego tenemos el Kb doble, no debemos dejarlo de lado, el Kb doble, concentración de iones hidrógeno y concentraciones de OH, por la concentración de OH, igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Entonces vamos a ver una primera forma, ya la podemos resolver de dos maneras. Vamos a ver una primera forma, podemos decir que la sal, ya, a ver, esto de aquí, a ver si hago esto de aquí. Y todo esto de aquí. Lo pongo ahí. Entonces, yo al inicio, como siempre, tengo la concentración de la sal, ¿no? Y tengo 0 de esto al inicio. Pura, la sal está toda. Cuando ya está en el equilibrio, entonces la concentración de la sal, algo ha reaccionado. Miren que acá no utilizo el cociente de reacción porque no hay nada aquí, se va a disociar, ¿no? Entonces menos X, y aquí va a haber X. ¿Está bien? Y aquí debemos decir
consideramos, ¿no? Consideramos que la concentración de la sal, no, la concentración de la sal, a ver, perdón. Sales. La concentración de la sal. No, la concentración de en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, miren aquí, son iguales. Entonces la concentración de NO2 menos igual a la concentración de OH. ¿Correcto o no? ¿O no puedo considerar? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué considero eso, profesor? Ya. ¿Por qué, no? Ya. ¿Por qué lo voy a considerar? ¿No? Entonces, para ello consideramos este valor por la siguiente razón, ¿no? Que el ion nitrito, ¿no? El ion nitrito que está aquí, el ion nitrito más el agua, porque se va a hidrolizar, es una sal de el ion nitrito proveniente, a ver, calcular las soluciones con el nitrito de sodio, ¿cierto? Entonces va a ser un proveniente de un ácido de nitrito más el agua nos va a dar HNO2 y nos va a dar OH. ¿De acuerdo? Entonces yo digo que la concentración del nitrito, del ácido ya, aquí, ¿no? De la concentración aquí del ácido HNO2, aquí la concentración de OH, ¿de acuerdo? Entonces aquí considero que por esta consideración de acá. Es ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico tiene que ser. Ya, aquí. Entonces aquí tiene mucha razón. Acá me he equivocado. El ácido nítrico. Ahora sí, ¿no? A ver. Estoy considerando que aquí la concentración del ácido nitroso es igual a la concentración de iones de hidroxilo. Ahora sí, lo aclaramos, esa partecita, por favor, ahí ese lapsus
lapsus. Entonces, decimos que debido a las consideraciones relativas de la sal, podemos despreciar la contribución del OH del agua. Entonces, esas son las consideraciones que estamos tomando mediante este método, ¿ya? Entonces, podemos decir que el K de hidrólisis va a ser igual a KW sobre el K del ácido. Estamos suponiendo que debido a la concentración elevada de la sal, despreciamos la contribución del OH del agua, ¿no? del agua, ¿de acuerdo? Entonces KW va a ser igual, entre K ácido va a ser igual a K de hidrólisis, ¿no? Pero nos dan como valor el pK. Aquí tenemos el pK. Entonces decimos que el pK va a ser igual a menos el logaritmo de K del ácido. K del ácido lo podemos calcular y sale por 10 menos 3.35. Entonces, el K de hidrólisis, va a ser igual a 2.38 o 2. A ver, K de hidrólisis, este valor entre W, KW, ¿no? O ponemos así mejor, 10 a la menos 14 entre K del ácido, 10 punto a la menos 3.35. K de hidrólisis va a ser igual a 2.238 por 10 a la menos 11. Entonces, si nos vamos a la K de hidrólisis, que sería este de aquí, el K de hidrólisis, ¿de acuerdo? El K de hidrólisis va a ser igual a la concentración del ácido cítrico por la concentración de OH dividido entre la concentración de ion nítrico. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí va a ser igual a aquí, en el equilibrio, será X por X dividido entre la concentración de la sal menos X, no, menos X, ¿ya? A ver, voy a borrar. ¿Hasta ahí está bien o hay dudas todavía? Este es un método para poder resolver y después aplicamos el otro método, que es el que estamos acostumbrados a resolver. Ya voy a borrar, listo. Y tengo que X, resolviendo X va a ser igual a 4.63
por 10 a la menos 7 molar. Entonces, el pOH va a ser igual, ¿no? O sea, de la concentración de que el ácido NO2 es igual a la concentración de OH, ¿no? De lo anterior, entonces podemos calcular el pOH, ¿no? Entonces el pOH me sale 6.32, menos el logaritmo de esta concentración, ¿no? El pH saldrá por la diferencia de 14, 7.68. ¿Correcto? Y alfa, ustedes recordarán, alfa, ¿no? Va a ser igual a lo que ha reaccionado entre la concentración de la sal, ¿no? La concentración de la sal. Esto va a ser igual a 4.73 por 10 a la menos 5. Alfa será igual entonces a 0.00473 Este valor sí lo, ¿no? Este valor ¿no? X, ¿no es cierto? Saben que X va a ser igual a la concentración inicial de la sal, a la concentración inicial de la sal por el grado de lo que se ha disuelto, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Bien, pero aquí estamos asumiendo que la concentración es bastante concentrada, pero cuando es diluida tenemos que hacer todo el análisis anterior, ¿no? Todo este análisis anterior. Ya voy a borrar esto para hacer la segunda forma. Entonces aquí la segunda forma. Tenemos el nitrito, NaNO2, esta es una base fuerte con un ácido débil, ¿no? Un ácido débil, una sal de una base fuerte con un ácido débil. Entonces esto se disocia de esta forma, más NO2 menos. Este de aquí no se va a hidrolizar, se va a hidrolizar solamente el ácido débil, ¿no? Entonces, el ácido débil tenemos ahí, ¿no? El NO2 que se va a hidrolizar, H2O, se va a hidrolizar y va a dar HN2 más OH. Entonces, este es al inicio, ¿no? Y este es en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio.
Entonces, en el inicio tenemos solamente nitrito, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a la concentración de la sal al inicio, ¿no? O sea, no está en solución todavía. Entonces, la concentración de este va a ser igual a este. Entonces, va a ser igual a la concentración de la sal, ¿no? Y esto es 0 y esto es 0, ¿no? Entonces, esto es 0 y esto es 0. En el equilibrio tenemos que la concentración de la sal menos X. Y aquí vamos a tener X. Y aquí X, ¿no? X. Entonces, este de aquí es el ácido, la concentración del ácido nítrico, nitroso, ¿no? Y esta concentración va a ser igual al grado de disociación por la concentración de la sal. ¿No? Esto de aquí, ¿no? Menos la concentración de la sal por alfa, ¿no? Grado de disociación. ¿Ya? Ahora, la concentración de ácido de este nitrito, todo el nitrito, va a ser igual a la concentración de la sal menos la concentración de HM. A ver, ¿estamos de acuerdo con esa última? Ah, sí, ¿Sí o no? la última sí. Profesor, ¿puede explicarlo, por favor? Ya, y lo anterior, ¿por qué no? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, esto de aquí está correcto, está bien o no, ¿lo entienden? Ah, sí. Sí, no hay problema, ¿no? Porque miren, esto de aquí se va a repartir en esto de acá también, ¿no? Pero una parte se va a hidrolizar, por decirlo, una parte se va a hidrolizar en el equilibrio. Entonces, la concentración de la sal, ¿no? O del ion nitrito que queda aquí, ¿no? Porque todo esto ya reaccionó y se pasó aquí, ¿no? Pasó ahí. Entonces, va a ser igual a lo que hubo menos lo que reaccionó y se pasó a este lado. O sea, la porción de nitrito que pasó para acá. ¿De acuerdo? Que es X, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, sí. Entonces, la K de hidrólisis va a ser igual a la concentración de HNO2 por la concentración del OH, ¿no? OH. Entre la concentración de el ion hidrólisis. Esta es la hidrólisis, ¿no? Esta es la hidrólisis, ¿no? Esto de acá. Este es el hidrólisis. Entonces, esto aquí, concentración de OH y NO, agua es 1. Y todo esto es KB doble, y todo esto a su vez es KB doble
entre K del ácido, ¿no? Corteo diagonal, lo hemos visto, ¿no? También nunca, siempre hay que mencionarlo, el Kw es igual a la concentración de iones de hidrógeno o la concentración de OH negativo, y esto es igual a 10 a la menos 14. Ahí. ¿De acuerdo? Ahora decimos, del balance de masa, ahora sí, del balance de masa. Del balance de masa, nosotros decimos que la concentración de la sal, ahora está ahí, va a ser igual a la concentración de lo que queda aquí, NO2, más lo que se transformó a ácido, más la concentración de ácido. Y esto igual, la concentración de la sal es igual a la concentración de sodio, porque esto no reacciona. Todo se disolvió aquí, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la concentración de Na+. ¿Está bien? Y en el balance de carga, tenemos que la concentración, todo lo que es positivo, un ratito, por favor. Profe, disculpe, pero ya vamos a tener práctica con otro profesor después. Dime. Vamos a No tener sé. ahorita práctica con otro profesor a las 10. Ya tenemos que ir. Ya. Ya, entonces se lo voy a enviar mejor la solución de este problema al delegado para que lo analicen bonito, ¿de acuerdo? Pero ya, terminamos esta partecita por lo menos para decirlo, ¿ya? Profesor, Sí. disculpe, ¿podríamos tener asesoría el domingo El domingo, respecto a este tema? sí, el domingo. El domingo sí es en la mañana, pues en la tarde ya no tengo tiempo. Ok, profesor, ¿a qué hora puede? Creo que para poder terminar esta partecita bien, puede ser el domingo a las, a las 9, de 9 a 11. Profesor, disculpe, tenemos exposición, ¿podría ser a las 10? Ya, de 10 a 12. Sí. Uy, pero tengo que salir. Ya estaré. Profesor, disculpe. Tenemos Sistemas tiene una clase de 11, Exacto. de 11 a 2:30. Tiene clase. Entonces, no va a haber tiempo. O profesor, la otra semana antes del examen. No, si la próxima semana es el examen. Ah, ya. El día. El Claro, martes. puede ser martes, ¿no?
Claro, a la hora de clase, a la misma hora de clase podría. A la hora de clase, ya. Ya, como todos están en el mismo horario, entonces martes a las 11. Me pasa De la 12 a 2. De 12 a 2 quedamos, ¿ya? Ya, está bien, profesor, Ya gracias. listo, nos vemos entonces, nos vemos. Lo dejo ahí nomás, ¿ya? Lo dejo ahí nomás. Gracias, profesor. Ya. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes también.